La niñez de Cristo. Amigo y amiga que me escuchas, el capítulo 7 del libro El deseado de todas las gentes está basado en Lucas capítulo 2, versos 39 y 40. Tal como ya tú sabes, la Biblia tiene registra muy poco acerca de la niñez de Jesús. Realmente son unos cuantos versículos que nos hablan de él, y de manera especial cuando él va al templo, juntamente con sus padres. Pero realmente es poca la información que la Biblia nos da acerca de la niñez de Jesús. Entonces, qué lindo encontrar un libro que nos hable, que nos explique, que nos expanda nuestro conocimiento acerca de esa etapa tan interesante del Señor Jesús. Dice así este capítulo 7. Al menos te voy a leer los primeros párrafos para que tú tengas una idea de qué trata, y como no lo voy a terminar, te dejo motivada o motivado a que tú continúes leyendo, a que tú busques este libro maravilloso que está en internet o que lo puedes comprar también, y así puedas ver cómo termina este capítulo y empaparte más de esta descripción, como dije, de la niñez de Jesús. Jesús pasó su niñez y juventud en una aldea de montaña. No había en la tierra lugar que no habría resultado honrado por su presencia. Habría sido un gran privilegio para los palacios reales recibirle como huésped. Pero él pasó por alto las mansiones de los ricos, las cortes reales y los renombrados atrios del saber, para vivir en el oscuro y despreciado pueblo de Nazaret. Es admirable por su significado el breve relato de sus primeros años. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. En el resplandor del rostro de su padre, Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Su inteligencia era viva y aguda. Tenía una reflexión y una sabiduría que superaban a sus años. Sin embargo, su carácter era de hermosa simetría. Las facultades de su intelecto y de su cuerpo se desarrollaban gradualmente en armonía con las leyes de la niñez. Durante su infancia, Jesús manifestó una disposición especialmente amable. Sus manos voluntarias estaban siempre listas para servir a otros. Revelaba una paciencia que nada podía perturbar, y una veracidad que nunca sacrificaba la integridad. En los buenos principios era firme como una roca, y su vida revelaba la gracia de una cortesía desinteresada. Bueno, aquí ya podemos hacer una pausa, fíjate bien. En primer lugar, se nos dice acá acerca de la niñez de Jesús, que él en ningún momento se quejó por estar en una situación de pobreza, en una situación así rural, como un campesino, como alguien, un artesano. Él en ningún momento se sintió así como ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué esta pobreza? ¿Por qué esta miseria? ¿Por qué me mandaron al monte y no a la ciudad? En ningún momento él está reclamando o refunfuñando por la situación económica que le tocó en esta vida. Así que, claro, el Señor Jesucristo en todo momento, no solamente en su niñez, sino que en todo el resto de su vida, Él va a hacer claro que Él no ambicionaba asuntos terrenales, riquezas, mansiones y lujos. En todo momento Jesús, tú lo ves hasta el final, hasta su último día, Él va a estar siempre del lado de la humanidad, identificado con los pobres, desvalidos, aunque sin hacer ningún tipo de acepción de personas, sobre todo pensando en las personas de clase alta, los cuales por supuesto también son bienvenidos al reino de los cielos. Pero Jesús vino a darnos una gran lección, que Él no vino a buscar riquezas, sino que Él se identificó con los más necesitados.
para mostrar que su interés no era económico, su interés no era venir a enredarse con las cosas y las propiedades, los bienes y riquezas de esta vida, sino que él vino con una misión: salvar a la raza humana. Y desde chiquito dice que él crecía de una manera equilibrada. Era muy inteligente, era muy vivo, como nosotros decimos, era reflexivo, pensaba bien lo que hacía, lo que decía. Y si te das cuenta, dice que fue creciendo como todo niño normal. O sea, él no era un adulto, sino que era un niño como cualquier niño, pero era un niño especial, eso sí. Era un niño especial que iba creciendo como cualquier niño que va así, creciendo en estatura normal como cualquiera de nosotros ha crecido. Pero su inteligencia era peculiar. Y no solamente era inteligente, sino que también tenía, dice, una disposición amable. Entonces nos damos cuenta que aquí hay un equilibrio bárbaro de Jesús. No solamente era inteligente, sino que era amable. Hay personas que con su inteligencia y su astucia tienden a sentirse como arrogantes, como superiores. Gran lección que nos da Jesús desde chiquito. A pesar que era muy inteligente, dice que crecía en sabiduría. Por supuesto que estudiaba las Escrituras, su mamá estaba muy al tanto, seguramente José también. Entonces, en la medida que se le cultivaba rodeado de las Santas Escrituras, por supuesto que su sabiduría iba increciendo, iba incrementándose. Con profundo interés, la madre de Jesús miraba el desarrollo de sus facultades y contemplaba la perfección de su carácter. Con deleite trataba de estimular esa mentalidad inteligente y receptiva. Mediante el Espíritu Santo recibió sabiduría para cooperar con los agentes celestiales en el desarrollo de este niño que no tenía otro padre que Dios. Desde los tiempos más remotos, los fieles de Israel habían prestado mucha atención a la educación de la juventud. El Señor había indicado que desde la más tierna infancia debía enseñarse a los niños su bondad y grandeza, especialmente en la forma en que se revelaban en la ley divina y en la historia de Israel. Los cantos, las oraciones y las lecciones de las Escrituras debían adaptarse a los intelectos en desarrollo. Los padres debían enseñar a sus hijos que la ley de Dios es una expresión de su carácter y que al recibir los principios de la ley en el corazón, la imagen de Dios se grababa en la mente y el alma. Gran parte de la enseñanza era oral, pero los jóvenes aprendían también a leer los escritos hebreos y podían estudiar los pergaminos del Antiguo Testamento. Mi querido hermano y hermana, aquí tenemos una educación de primer nivel. Aun cuando él no está recibiendo una educación formal en un instituto, en un colegio, en una escuela bilingüe o algo así, propia de la actualidad, Jesús estaba recibiendo la mejor educación porque estaba en contacto con las Sagradas Escrituras, con la ley de Dios, con Dios mismo. Agentes celestiales estaban velando por su educación. Y es que cuando la educación está totalmente copada por la presencia de Dios, la existencia de Dios, la providencia de Dios, y todo tiene que ver de una u otra manera, se conecta con Dios, entonces la persona está recibiendo la mejor educación, los valores, los principios de la Santa Escritura. El problema es cuando la educación está desprovista de Dios. Allí hay problema, porque entonces la persona ya no crece consciente de este punto tan importante en la cosmovisión, en la vida, como es la existencia de Dios. Imagínate, si la persona crece pensando que Dios no existe y que no tiene que rendirle cuentas a Él, bueno, va a ser una vida centrada en el yo, en la disipación y en hacer lo que se quiera, y en contra de la ley y la voluntad de Dios. Entonces, por supuesto, la persona va a estar con una vida centrada en el yo, y una vida centrada en el yo se desgasta, se hace daño.
Y por supuesto, al final de las cuentas, la persona va a estar mal delante de Dios. Llega el día de su muerte y muere sin Dios y sin esperanza. Por eso es tan importante que la niñez sea asistida por la educación cristiana. La educación donde se le habla de Dios, se habla de la Biblia, no solamente matemática, inglés, español, computación, sino que de manera especial se le habla de la existencia de Dios y que hay que rendirle cuentas a Él y que la vida es la única oportunidad que tenemos para asegurarnos un lugarcito en el reino de los cielos. Llegada la muerte, no hay nada que hacer. Así que nos estamos jugando, como quien dice, el único cartucho que tenemos es esta vida. O la aprovechamos o no hay otra. Entonces Jesús desde chiquito estaba en contacto precisamente con la enseñanza. Imagínate la enseñanza oral que le daba María, que le daba José mientras estuvo vivo y le atendió. Bueno, era una enseñanza maravillosa. Fíjate cómo continúa. En los días de Cristo, el pueblo o ciudad que no hacía provisión para la instrucción religiosa de los jóvenes se consideraba bajo la maldición de Dios. Sin embargo, la enseñanza había llegado a ser formalista. La tradición había suplantado en gran medida las Escrituras. La verdadera educación debía inducir a los jóvenes a que buscaran a Dios, si en alguna manera palpando le hallaran. Pero los maestros judíos dedicaban su atención al ceremonial. Llenaban las mentes de asuntos inútiles para el estudiante, que no podían ser reconocidos en la escuela superior del cielo. La experiencia que se obtiene por una aceptación personal de la palabra de Dios no tenía cabida en su sistema educativo. Absortos en las ceremonias externas, los alumnos no encontraban tiempo para pasar horas de quietud con Dios. No oían su voz que hablaba al corazón. En su búsqueda de conocimiento, se apartaban de la fuente de la sabiduría. Los grandes hechos esenciales del servicio de Dios eran descuidados. Los principios de la ley eran oscurecidos. Lo que se consideraba como educación superior era el mayor obstáculo para el desarrollo verdadero. Bajo la preparación que daban los rabinos, las facultades de la juventud eran reprimidas. Su intelecto se paralizaba y estrechaba. El niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Lo repito, fíjate bien. El niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Su madre fue su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas sobre las rodillas de su mamá. Y al pasar de la niñez a la adolescencia, no frecuentó las escuelas de los rabinos. No necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes, porque Dios era su instructor. Aquí necesitamos hacer una pausa definitivamente. Lo que estamos diciendo acá, o lo que se está diciendo en este capítulo, es que el sistema educativo que tenía los dirigentes judíos en aquella época no le servía a Jesús. El sistema educativo judío estaba viciado, estaba sesgado, estaba enfocado a algo meramente formalista. No había una relación con Dios, no se fomentaba una relación estrecha y personal con Dios, sino que era el mero cumplimiento de ceremonias, el mero conocimiento, no la experimentación. Y tú sabes que en esta vida lo que se necesita es experimentar las cosas, experimentarlas. Y en el Evangelio no es la excepción. En el Evangelio se necesita experimentar a Cristo de manera personal. No es nada más conocimiento, es también experimentarlo, vivirlo. A Cristo hay que vivirlo día tras día, no nada más saber de Él. Hay personas que dicen: yo creo en Dios.
Yo sé que Dios existe. Sí, pero ¿tienes contacto con Él? ¿Hablas con Él? ¿Le pides constantemente su orientación para que te ayude en la toma de decisiones de cada día? No, eso no, ¿verdad? Ahí yo solito. Ahí está el problema. Ahí está el problema cuando uno vive de manera independiente. Solo sabe teóricamente de que Dios existe, pero no lo integra en las distintas situaciones de la agenda diaria. A Dios hay que integrarlo en todo asunto, a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 11, al mediodía, a las 2 de la tarde, a las 3. En todo momento hay que incluir a Dios en nuestro existir. Entonces, eso es el problema. Ese era el problema de la educación judía de aquel entonces. Dios era meramente una teoría, un ceremonialismo que había que cumplir y ya. No había una verdadera conexión. Y encima de eso había tradiciones, inventos y cosas que habían integrado los rabinos en la enseñanza de la Torá. Entonces eran más mandamientos de hombres que mandamientos de Dios. Por eso Dios guió a María para que fuera ella más bien la maestra de Jesús, en base a las Santas Escrituras, y así entonces, tanto en su niñez como en su adolescencia, Jesús no se dejó guiar por esas escuelas de las sinagogas que más bien lo hubieran desorientado. En vez de orientarle hacia el camino correcto, más bien le hubieran inducido hacia las tradiciones de los rabinos y hacia un sendero equivocado. Qué bueno que Jesús no estudió en esas escuelas de sinagogas. La pregunta hecha durante el ministerio del Salvador, ¿cómo sabe este letras no habiendo aprendido? No indica que Jesús no sabía leer, sino meramente que no había recibido una educación rabínica. O sea, educación formal Jesús no recibió, no tenía títulos pues. Puesto que él adquirió saber como nosotros podemos adquirirlo, su conocimiento íntimo de las Escrituras nos demuestran cuán diligentemente dedicó sus primeros años al estudio de la palabra de Dios. Delante de él se extendía la gran biblioteca de las obras de Dios. El que había hecho todas las cosas, estudió las lecciones que su propia mano había escrito en la tierra, el mar y el cielo. Me encanta esta frase. Escucha bien. El que había hecho todas las cosas, estudió las lecciones que su propia mano había escrito en la tierra, el mar y el cielo. O sea que ahora a él le tocaba escudriñar las cosas que él mismo había creado en su estado preencarnacional. Pero mira cómo continúa entonces el asunto. Apartado de los caminos profanos del mundo, adquiría conocimiento científico de la naturaleza. Estudiaba la vida de las plantas, los animales y los seres humanos. Desde sus más tiernos años fue dominado por un propósito. Vivió para beneficiar a otros. Para ello, hallaba recursos en la naturaleza. Al estudiar la vida de las plantas y de los animales, concebía nuevas ideas de los medios y modos de realizarlo. Continuamente trataba de sacar de las cosas que veía ilustraciones con las cuales presentar los vivos oráculos de Dios. Las parábolas mediante las cuales durante su ministerio le gustaba enseñar sus lecciones de verdad, demuestran cuán abierto estaba su espíritu a la influencia de la naturaleza y cómo había obtenido enseñanzas espirituales de las cosas que le rodeaban en la vida diaria. Así es, el Señor Jesucristo adquirió sabiduría, de la naturaleza que Él mismo había creado. Entonces nosotros tenemos una gran lección allí. En la naturaleza nosotros encontraremos grandes lecciones. Solo al ver las hormigas nosotros ya aprendemos grandes lecciones. Lecciones de trabajo, de perseverancia, de constancia, incluso de proactividad. No de procrastinación y estar posponiendo las cosas, no, sino de actuar de manera diligente
esforzada, trabajadora, previendo cuando hay temporada ya difícil, el clima está ya muy difícil para conseguir las cosas, las hormigas ya están con tiempo haciendo la debida provisión de tal manera que no les falte. Bueno, entonces así puedes aprender de las abejas, puedes aprender de los árboles, de las aguas, del oxígeno que producen los árboles. Bueno, es que es una cosa maravillosa la naturaleza. Es el segundo libro de texto del Señor después de la Biblia. Entonces te das cuenta que el Señor Jesucristo sabía muy bien eso. Y desde su niñez y adolescencia, Él se dejaba guiar por ese libro de texto que Dios asignó al ser humano para que lo conozca mejor. Así se revelaba a Jesús el significado de la palabra y las obras de Dios, mientras trataba de comprender la razón de las cosas que veía. Le acompañaban los seres celestiales y se gozaba cultivando santos pensamientos y comuniones. Desde el primer destello de la inteligencia, estuvo constantemente creciendo en gracia espiritual y conocimiento de la verdad. Todo niño puede aprender como Jesús. Mientras tratemos de familiarizarnos con nuestro Padre Celestial mediante su palabra, los ángeles se nos acercan, nuestro intelecto se fortalecerá, nuestro carácter se elevará y refinará. Llegaremos a ser más semejantes a nuestro Salvador. Y mientras contemplemos la hermosura y grandiosidad de la naturaleza, nuestros afectos se elevarán a Dios. Mientras el espíritu se prosterna asombrado, el alma se vigoriza poniéndose en contacto con el Ser Infinito mediante sus obras. La comunión con Dios por medio de la oración desarrolla las facultades mentales y morales, y las espirituales se fortalecen mientras cultivamos pensamientos relativos a las cosas espirituales. ¿Cómo continúa esta lectura? ¿Qué más nos dice acerca de Jesús en su niñez? Bueno, allí te lo dejo. Capítulo 7 de El deseo de todas las gentes. Yo espero que esta probadita que dimos, esta degustación haya sido lo suficientemente motivante para ti, para que puedas estudiar más de este libro maravilloso que te acerca más a la Biblia y al Señor Jesucristo. Bueno, gracias por tu atención. Que el Señor te bendiga.